Bueno, vamos a ver. Entre las muchísimas leyendas que la tradición sitúa en la época de Alfonso III el Magno, en la última mitad del siglo IX, hay una que estaba llamada a conocer un larguísimo recorrido 10 siglos más tarde, la leyenda de la batalla de Padura o de Arrigorriaga. Según la tradición, allí se enfrentaron las tropas leonesas, invasoras, contra las vizcaínas comandadas por un tal Jaún Zuría. Los vizcaínos derrotaron a los leoneses y desde entonces obtuvieron su libertad. El nacionalismo vasco iba a convertir Padura en un símbolo inaugural de su identidad política. Ahora bien, lo que ocurre, y es lo que hoy vamos a contar aquí, lo que ocurre es que esa batalla en realidad nunca existió. Resumamos el tema legendario. En fecha imprecisa, quizá 870, quizá 888, el rey Alfonso III envía a un tal Ordoño, hermano o hijo suyo, tampoco en esto hay precisión, para atacar las tierras de Vizcaya. Indignados, los vizcaínos se unen para hacer frente al invasor. Le plantan cara y los dos ejércitos se encuentran en un paraje próximo a Bilbao llamado Padura, que en vascuence quiere decir las marismas. Tras largos combates con muchos muertos, los vizcaínos vencen. Tanta es la sangre derramada que el paraje de Padura empezará a llamarse Arrigorriaga, que en vascuence significa lugar de piedras rojas. Después de la batalla, Jaún Zuría será proclamado señor de los vizcaínos. Bueno, esto es la leyenda. A ver, ¿cuándo surgió? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es quién fue el primero que la puso por escrito, Lope García de Salazar. ¿Y quién era Lope García de Salazar? Pues era un jauncho, un señor rural del siglo XV, para muchos el último jauncho. Hay que situar al personaje en el contexto de la larga guerra civil entre oñacinos y gamboinos, partidos que durante 2 siglos agruparon en sendas bandas a los clanes rurales vascos, los Salazar, los Velasco, los Ayala, los Marroquines, los Mújica, etcétera. Es un conflicto que presenta varias caras. Por un lado, los clanes rurales se enfrentan entre sí por la posesión de tierras, caminos, montes, etcétera. Por otro, los clanes se enfrentan a las villas que aspiran a llevar una vida independiente de los clanes y al mismo tiempo la corona, la de Castilla, interviene a favor de las villas y contra los jaunchos. Bueno, en todo este follón será la corona, ya en tiempos de los reyes católicos, la que a petición de las villas vascas consiga sofocar esa larga guerra. Y ese es el contexto en el que este García de Salazar, asediado en su casa torre por sus propios hijos, que ya tienen la cosa a mérito, escribe un libro, Historia de las Bienandanzas y Fortunas, que mezclando leyendas e historia es tenido por la primera historia de Vizcaya. Lope comienza sus bienandanzas con la creación, según el relato bíblico, repasa la historia del pueblo judío, la de Grecia y la de Roma, la de la España goda y la invasión musulmana. Pues todo, en fin, en su libro 20 relata la batalla que los vizcaínos hubieron con los leoneses, siguiendo vencedores, tomaron por señor a don Suria. Y dice así: Siendo este don Suría hombre esforzado y valiente, con su madre allí en Altamira bajo Mondaca, a la edad de 22 años entró un hijo del rey de León con poderosa gente en Vizcaya, quemando y robando y matando en ella, porque se quitaran del señorío de León, y llegó hasta Baquio. Y juntados todos los vizcaínos, tañendo las 5 bocinas en las 5 merindades según costumbre, en Guernica, y tomando acuerdo de ir a pelear con él para matarlo o morir todos allí, enviáronle a decir que querían poner este hecho en el juicio de Dios, y de la batalla aplazada a donde él quisiese. Y por él les fue respondido que él no aplazaría batalla sino con rey o con hombre de sangre real, y que les quería hacer su guerra como mejor pudiese. Y sobre esto acordaron de tomar por mayor y capitán de esta batalla a aquel don Suría, que era nieto del rey de Escocia. Y fueron a él sobre ello, y halláronlo bien presto, y enviando sus mensajeros, aplazaron batalla en Padura, cerca de donde está Bilbao, y llamaron a don Sancho Asteguis, señor de Durango, para que los viniese a ayudar a defender su tierra, y vino de voluntad y juntóse con ellos todos en uno, y habiendo fuerte batalla, y después de muertos muchos de ambas partes, fueron vencidos los leoneses y muerto aquel hijo del rey y muchos de los suyos. Y murió allí aquel Sancho Asteguis, señor de Durango, y otros muchos vizcaínos. Y porque en Padura fue derramada tanta sangre, la llamaron Arrigorriaga, que quiere decir en vascuence peña vitada de sangre, como la llaman ahora. Y vueltos los vizcaínos con tanta honra a Guernica, tuvieron su consejo diciendo que sin tener mayor por quien gobernarse,
no podrían defenderse bien y que tomasen a este don Suría, que era de sangre real y valiente, pues que él también los había ayudado haciendo grandes hechos de armas en esta batalla, y tomáronlo por señor. Es que es lo que tiene tener un autóctono para leértelo. Zuria, ¿cómo se llama? Zuria. Suría. Suria, fíjate. Bueno, Quiere decir blanco. exactamente, el señor Jaun Blanco. Blanco, el señor Blanco. Blanco. La Artaón de Azumendi ha leído a Lope García de Salazar. Bueno, esto es lo que cuenta Lope García de Salazar, refiriendo sin duda un relato tradicional que debía de circular de forma bastante extensa en Vizcaya y Álava. Ahora, ¿por qué atacaban los leoneses a los vizcaínos? Porque la versión de Lope no lo dice. Otra tradición sobre el mismo asunto da una explicación muy literaria, y es la siguiente. Los leoneses habían acudido a reclamar una serie de impuestos que los vizcaínos no habían pagado, concretamente un buey, una vaca y un caballo blanco. Según esta misma versión, el nombre real de Jaun Zuría, el señor blanco que contaba el Artaún, era Lope Fortún, y eso sí, se le mantiene la filiación escocesa, es decir, era hijo de una princesa de tan lejanas tierras. Ahora bien, ninguna otra fuente habla de esa batalla. La primera noticia histórica propiamente dicha que tenemos sobre Rigorriaga se remonta al siglo XII. Es la incorporación de la parroquia de Rigorriaga, Santa María Magdalena, al monasterio de San Salvador de Oña, ya en 1107, o sea, más de 2 siglos después de la supuesta batalla. Pero es que además hay muchos datos concretos que hacen imposible el legendario enfrentamiento de Padura. Por ejemplo, el Ordoño. El Ordoño que supuestamente entró en León, nos lo presentan a veces como hermano, a veces como hijo de Alfonso III. Pero vamos a ver, un hermano. No es seguro que Alfonso tuviera otros hermanos que el Odoario, aquel que veíamos hace unas semanas en un documento de la repoblación de Chávez. Y si los tuvo, como quiere la leyenda del infanticiego, entonces tendría que haber muerto antes de los supuestos sucesos de Padura. Y en todo caso, ninguno de los hermanos que la tradición atribuye a Alfonso se llamaba Ordoño, de manera que no podía ser un hermano del rey quien librara allí batalla. Y entonces, un hijo. Alfonso tuvo, sí, un hijo, Ordoño, pero nació hacia el año 871 y desde muy joven, antes de 890, ya estaba entregado exclusivamente a Galicia, así que es muy improbable que se le enviara al frente de una misión contra ningún levantamiento en el otro extremo del reino, y desde luego no murió allí, porque luego nos lo encontraremos nada menos que reinando. Un levantamiento en tierras vascas. ¿Hubo tal? No consta. Sabemos sí que Alfonso III tuvo que hacer frente a una sublevación de vascones nada más comenzar su reinado hacia 867. Fue aquella donde hizo cautivo al caudillo de los sublevados, Eilo o Egilón. ¿Acaso la tradición popular deformó después aquel suceso, convirtiendo en gran batalla victoriosa de clanes vascos, lo que en realidad fue una refriega de señores locales sofocada por el rey de Asturias? Pues es perfectamente posible. Pero entonces, ¿qué función tenía la leyenda? ¿Por qué la tradición fabricó el relato de Padura? Bueno, las leyendas, aunque sean falsas desde un punto de vista fáctico, o sea, de los hechos, sirven para explicar situaciones históricas cuya memoria se pierde en el pasado, así que hay que prestarles siempre la mayor atención. En el caso de la leyenda de Padura, todo apunta a que su función era explicar las libertades forales de una manera épica, libertades que históricamente estaban vinculadas al condado de Castilla, es decir, a una situación de dependencia, no de independencia, y que por tanto había que relatar de una forma distinta, como fruto de un acto soberano. Lope García de Salazar enumera en ese mismo pasaje de sus bienandanzas que antes ha leído el Artaún un breve catálogo de las libertades forales, y lo que es más importante, cómo esas libertades forales de los vascos pasaron del reino de León a los condes de Castilla, y ahora el Artaún vuelve a poner voz a Lope García de Salazar. Dice así: Y diéronle a Zuría la justicia civil y criminal para que él pusiese alcaldes y prestameros y merinos y prebostes que juzgasen y ejecutasen y recaudasen sus derechos a costa suya de él, jurándoles en Santa María la Antigua de Guernica guardarles franquicias y libertades, usos y costumbres según tuvieron en los tiempos pasados y consentidos por los reyes de León, cuando eran de su obediencia, y después de los condes de Castilla, que ahora eran sus señores, las cuales, entre otras muchas, eran estas principales: que el señor no procediese contra ningún hidalgo de suyo, sino por muerte de hombre extranjero andante, y por forzar a mujer, y por quebrantamientos de caminos reales y de casas, y por quemas de montes y de sierras, y que no hiciese pesquisa general ni cerrada, ni tuviese tormento, ni recibiese querella señalando el querelloso, sino con pesquisa de inquisición.
Este párrafo es muy interesante. En la formación legendaria de las libertades locales vascas, no muy distintas de las de los demás territorios de la corona, el cronista se remonta a una batalla que no existió para explicar el paso de una dependencia a otra, de los reyes de León a los condes de Castilla. ¿Y dependieron alguna vez los territorios vizcaínos de los reyes de León? En realidad, una cosa implicaba la otra. Los territorios de la actual Vizcaya formaban parte del Ducado de Cantabria desde la época goda, y esa siguió siendo su adscripción jurisdiccional durante muchos años después, también bajo la corona de Oviedo. Más tarde veremos cómo aparecen varios condados en la zona de Castilla y aún después otro en Álava, siempre bajo la misma corona. En esa evolución, los territorios vizcaínos nunca tuvieron una identidad política propia. No tuvieron una identidad política propia porque nunca constituyeron un área organizada, sino hasta muy entrado el siglo XI. Resumiendo mucho el problema, digamos que la mayor parte del actual País Vasco carecía de una estructura política, religiosa, jurídica o económica que organizara el territorio, como pasaba en otras muchas partes de España. Estamos hablando de una población dispersa en comarcas de comunicación difícil, con un sistema económico muy primitivo y, por tanto, sujetas a la influencia de sus vecinos más ricos, mejor organizados. El área guipuzcoana, por ejemplo, siempre estuvo más influida por el Reino de Navarra y el área vizcaína siempre experimentó más la influencia cántabra y castellana. Y Álava, por su parte, se configuró como camino natural de los colonos vizcaínos hacia el sur. Lo que sí tuvieron los tres territorios a medida que el espacio se organizaba fue el reconocimiento de libertades locales semejantes a las que por entonces disfrutaban otras áreas y que, por otro lado, se mantendrían más o menos constantes bajo los sucesivos cambios de poder que las tierras vascas iban conociendo, ora la influencia castellana, ora la navarra. Con el paso del tiempo, esas libertades locales, combinadas con el hecho de no haber estado nunca bajo la dominación mora, darán lugar a un sentimiento de limpieza de sangre que generará mucha literatura sobre el principio de hidalguía universal de los vascos. Pero eso es otra historia. En fin, que no hubo una batalla de Padura o de Arrigorriaga, no como nos la ha transmitido la tradición vasca. De hecho, hoy solo el nacionalismo vasco menos sensato ha seguido manteniendo la historicidad de aquel suceso. Es una leyenda que parece más bien destinada a explicar, con un toque épico, la pertenencia de Vizcaya al Condado de Castilla y la pervivencia de libertades locales muy notorias. Una más, en fin, de las leyendas que rodean al reinado de Alfonso III el Magno y que con ojos de hoy conviene mirar como lo que son: relatos de fundación en unos tiempos en los que todo estaba empezando, y eso es lo que los hace hermosos.